Yo no, me gusta más presencial. Yo creo que tiene más contactos, más... Y tú te regulas en función de lo... preguntas, Claro, yo estoy, claro. porque si no, no tiene gracia. Eso es lo que pienso yo. Bien. Pero bueno. Ya está grabando. El otro día nos quedamos en el punto de... Os recordamos que estamos comprobando una serie de cuestiones sobre la atención selectiva. Y decíamos, cuando yo estoy en un ambiente que siempre es complejo, tengo que focalizar en lo que me es útil y qué mecanismos tiene la atención para barrer y seleccionar. Y decíamos que para algunos autores lo que hacemos es recorrer el espacio y para otros buscar los objetos importantes. ¿Qué era lo primero? El espacio. Los objetos, estábamos en esa dicotomía. Vimos que a favor del espacio había algunos resultados. Pues, por ejemplo, este. Una señal neutra y detectar una letra a un lado u otro era igual de efectiva que apareciera la letra como señal. Con lo cual, y la flecha era más efectiva que la letra. Con lo cual, el objeto en sí no ayudaba a la selección más rápida. Por lo tanto, lo que importa es la flecha que me indica el lugar del espacio al que debo atender. A favor de primero el espacio. Vimos también, y este lo tenía yo mal cuadrado aquí, lo he cambiado, es que Sally y Lamy ponían la tarea era, aparecía un color en el centro y yo debía seleccionar la letra de ese color, responder a la letra de ese color. Esto yo lo hacía, se hace rápidamente, no hay problema, ves que es una tarea muy simple, pero lo modificaban y además de la letra de ese color le pedían y dime las letras que recuerdes, además de la que hemos visto. Y en esta disposición, si la atención fuera al objeto rojo o letras rojas, debería contestar la R. Sin embargo, salía la V. Es decir, el color en el espacio es más determinante que el objeto en sí. Es el espacio, regulado si quieres por una característica de color o lo que sea, pues el espacio, no la letra en sí. ¿De acuerdo? Esa era ahí nos quedamos. El tercero resultaba a favor del espacio, o parecía el espacio, a ver si no me pierdo yo. Estaba... os digo dónde está, porque si no... el de Luke, la página 111. Aquí lo que hacen es poner potenciales evocados, o sea, una medida de la reacción del cerebro, y la tarea es la siguiente. Fijaos, le pedían que reaccionara ante una letra, la H roja, y luego aparecían, fuera la tarea, la tarea simplemente yo, si aparecía la H roja, contestaba. Y luego aparecían, cambiaban los estímulos de la siguiente forma. Había dos posibilidades. O bien aparecía una S roja en otra posición, o sea, una letra que no era objetivo, pero del mismo color que la letra objetivo. Él está buscando cosas rojas. Y la otra opción es que apareciera esa misma, una letra también, que no es la buscada, pero en la misma posición que la H que ha detectado antes. Ahí no tiene que responder el sujeto. Ahí le estamos midiendo simplemente la reacción cerebral. Y ocurre que en la condición de la misma posición, la reacción es mucho más exagerada que cuando es en posición diferente. Por lo tanto, la atención se ha quedado prendada en el lugar donde estaba la H, no en la característica roja de la H. Hay diferencia. Por lo tanto, es el espacio lo que determina dónde está la atención y dónde no. O sea, en esta primera tarea le obligo a que se fije acá y luego mido la reacción neuronal aquí o acá. Y aquí es mucho más intensa.
el componente que medimos, el P1 de la atención temprana, es más intensa cuando aparece justo en el mismo lugar. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos a la posición contraria, a los que piensan que es el objeto lo que atrae la atención. Página 112 y siguientes. Para muchos autores, otros autores, lo que hacemos cuando vemos una escena es ver qué objetos hay, dividimos el ambiente en objetos y nos desplazamos de uno a otro en función de la importancia. Entonces, el objeto, en este caso, bueno, para los defensores del espacio, el objeto es un resultado final, ¿no? Primero, barro el espacio con la atención y al final deduzco si está el objeto que yo busco o no. Para estos, el objeto, desde el principio, ya está en mi mente configurado y eso determina dónde atiendo más y dónde atiendo menos. ¿Cómo lo demuestran? ¿O qué resultado va a favor de ellos? Bueno, pues este es el experimento. El esquema es muy simple, lo veis aquí. Yo pongo dos objetos superpuestos. Un círculo rojo y un cuadrado azul. A la vez. Y la tarea puede ser de dos tipos. O bien, decidme dos características, forma y color, de un objeto, de los dos. O bien la forma de uno y el color del otro. Forma y color de uno solo o forma de uno y color de otro. En teoría, la información que me está dando es la misma. El espacio es el mismo, porque los objetos están superpuestos, no tengo que cambiar. O sea, con el espacio neutro y la información neutra, ¿cuál es más rápida? ¿Qué respuesta es más rápida? Cuando se refieren a un solo objeto. Forma y color de un solo objeto es más rápida la respuesta que cuando te queda la forma de uno y el color del otro. Por lo tanto, el objeto ya está en atención temprana construido y me es más rápido analizar el objeto que ya tengo construido que saltar de uno a otro. ¿Entendéis por qué es el objeto? O sea, para ellos el objeto ya está ahí y no necesito, o sea, analizar el objeto lo puedo hacer como lo primero. ¿Lo puedo repetir? Sí. Mirad, en el experimento hay dos opciones. O indicar la forma y color de un solo objeto, es decir, en este caso hay dos objetos, un círculo rojo y un cuadrado azul. Le pido al sujeto, con instrucciones, dime la forma y el color de un objeto, del círculo. Y me dice, círculo rojo. Y la otra tarea es la forma de uno y el color del otro. Círculo y azul, por ejemplo. ¿Vale? En teoría, me está dando la misma información y está en el mismo espacio, no necesito desplazar la atención. En teoría, la reacción podría ser similar, porque el espacio no cambia. Está ahí toda la información, solo tengo que decirla. Información muy simple. Ahora bien, lo que ocurre es que es más rápida la respuesta cuando se refiere a un solo objeto. Cuando tengo que decir todas las dos características de círculo rojo o cuadrado azul. Más rápido. ¿Qué implica eso? Que el objeto ya está ahí. Y si tengo que cambiar de un objeto a otro, hay un esfuerzo atencional y cuesta un tiempo. Y si el objeto ya está ahí, es que la atención se configura por objetos, no por regiones. ¿Se entiende ahora? El planteamiento es sencillo. Responder cuestiones sobre un objeto, tempranas, rápidas, es mucho más rápido que si tengo que saltar de uno a otro. Ese es el concepto. O sea, el espacio aquí es constante. No. Lo que hago es saltar de un objeto a otro, simplemente, y me cuesta un tiempo. Por lo tanto, el objeto ya existe en mi mente. No sé cómo son las instrucciones, pero podéis buscar el experimento. ¿Veis? Aquí es lo que hablábamos del experimento antes. Duncan, 1984. Al final del capítulo, miráis la referencia Duncan, 1984, y os dice dónde está el artículo original. Y lo podéis leer. Y puedes leer cómo es este experimento.
Siempre, siempre, en un artículo, en un texto científico tendréis estas referencias. Vale, el cubo es el contrafacción, No, ¿no? no, luego vas aquí al capítulo al final y te viene Duncan, 1984, journal de no sé qué, página tal y tal, te dice exactamente dónde está el artículo. Duncan, ¿lo ves? Estos artículos que dices de Google no es tan fácil, porque hay que pagarlos. Pero bueno, el abstract lo podéis encontrar y si alguno tenéis interés lo podéis leer, ¿vale? Si se entiende ya, pasamos al siguiente. Hay, según estas teorías, lo que está ocurriendo, ¿os acordáis de lo que hablamos de la Gestalt? No me acuerdo en qué capítulo lo puse, pero las formas que van juntas las agrupamos como un objeto. Había varios principios, no me acuerdo en qué capítulo estaba, pero lo tengo aquí. Quizás en el 1, no, en el 0, en el 1. Lo quiero enseñar. A ver si era aquí. No, esta es la historia. Sí, pero puede ser, puede ser. Porque para las teorías del objeto, el objeto se construye desde un momento muy temprano, ¿no? Ya tenemos en nuestra mente el objeto. Pues bueno, la Gestalt es una teoría que dice cómo combinamos las características para construir objetos. Y había una serie de leyes, ¿no? La proximidad, la buena continuidad, y no sé dónde está, la verdad. No, no era aquí. En el 0. El esquemita este. A ver, lo tenemos aquí. Que quiero que lo veáis porque lo recordéis para... Esta información, toda esta internet, podemos ver. ¿Esto es esquemas? Sí, todo está internet. Todo está, sí, Vale. todo. ¿Eso lo hecho tú? Sí, todo lo he hecho. Vale. Todos los dibujitos. Me entretengo mucho. Dalos, aquí está. La Gestalt. Buen cierre. Yo aquí no veo un circulito y un cacharro, veo una G. ¿Por qué? Cierra mejor así para mí. Proximidad. Automáticamente lo que está junto lo voy uniendo. Yo veo una E, no veo cuadraditos, ¿verdad? Continuidad. Aquí ves una barra de arriba abajo. No ves un trozo gris aquí y un trozo gris aquí, sino una barra de arriba abajo. Semejanza. Aquí puedes ver una T, porque agrupa los que se parecen automáticamente. Bueno, pues esto hacemos. Distinguimos figura a fondo, dirección común. Aquí no ves tres capas, o sea, ves tres capas, no, bueno, en fin. Estos y otros parecidos son las formas en que nuestra mente construye objetos a partir de la información primaria de la vista. La atención opera de una forma parecida. Entonces, aquí, en la Gestalt, dice que lo que hacemos es construir el objeto y atender en función de los objetos que yo veo en la escena. Una prueba muy elegante es este experimento de Morey, Jantis y Johnson, que dice, fijaos aquí hay claramente dos objetos, dos barras. Yo hago el experimento tipo que solemos hacer. Le doy una luz amarilla diciendo, atiende aquí que va a aparecer una letra. Si aparece la T, tiene que darle un botón. En cuanto la ve, de una tiempo-reacción. La señal, como hemos visto otras veces, puede ser válida o inválida, pero nos interesa cuando es válida y cuando es inválida, cómo lo penaliza. Bueno, pues aquí claramente en esta condición experimental hay dos objetos. La señal aquí o aquí está a la misma distancia. Que aparezca la T aquí o aquí está a la misma distancia de la señal. ¿Pero qué ocurre? Que saltar de aquí a aquí, es decir, la señal aparece aquí, la T aquí, es más lento, cuesta más que de aquí a aquí, si la T aparece aquí. Porque está dentro del mismo objeto. ¿Me entendéis? Yo veo la luz aquí y aparece aquí la T y reacciono más rápido que si aparece aquí, a pesar de que esté a la misma distancia. ¿Por qué? Porque salto de objeto. Y mi mente ya ha construido el objeto. Y lo curioso de este experimento es que también ocurre con este dibujo. Que este dibujo no hay ningún objeto construido, sino que es un objeto mental tipo Gestalt. Que esto llegue hasta aquí abajo, lo hago yo con mi mente. Aquí solo hay 4 cuadrados y una barra. Entonces, aquí también, cuando aparece aquí la luz y la T aquí abajo, es mucho más rápido que si aparece aquí la luz y la T aquí.
¿Por qué hay que saltar de objeto? Y no es un objeto real, es un objeto que construye mi mente. Por lo tanto, atención dirigida al objeto y en etapas tempranas de procesamiento. Va contra de la teoría del espacio. Si fuera por espacio, está igual de cerca aquí que aquí. No hay objeto porque es un procesamiento muy temprano. No habría objeto. Pues entendéis el resultado y entendéis el experimento. Muy sencillo. El 80% de las veces la señal es válida. Y aparece aquí la T, se reacciona muy rápido. Ningún problema. Pero en los ensayos inválidos, donde aparece aquí la señal y luego la T aquí o aquí, es donde vemos la diferencia. Por supuesto, si aparece aquí y la señal aquí, la T aquí es mucho más lento aún. Pero curiosamente, de aquí a aquí, que es la misma distancia, gana si estamos en el mismo objeto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Esto es muy técnico, pero muy claro. Una vez entendido, no se te escapa. Bien. Por supuesto, hay tiempo, hay una gradación de tiempos. Lo más rápido es el mismo objeto, luego este y luego este. Y ese es el resultado que se encuentra. Bien. Bueno, una T, una F, tipo tal. El siguiente experimento, en la misma línea, también construye objetos, en vez de aquí con la buena continuidad que hemos visto. Aquí el objeto, como podéis ver, aquí está claro, el objeto, a ver, el objeto está pintado, pero estamos hablando de que se detecta como tal en los primeros milisegundos de procesamiento. Aquí ni siquiera está pintado y también se construye como tal en los primeros milisegundos. Bueno, pues utilizando la ley de buena continuidad, gestáltico, aquí tenemos un objeto. Hola. Hola. Y aquí en el de Prince-Metal también construimos un objeto, pero con otra ley. La ley de proximidad. ¿Aquí qué veis? 8 círculos rojos, 8 circulitos, o veis 4 y 4. Tendemos a agrupar 4 y 4. Tendemos a ver dos líneas, por la ley gestáltica de proximidad o buena continuidad. ¿De acuerdo? Entonces, Prince-Metal hace un experimento en el que dice, lo que ocurre aquí como objeto gestáltico, que ni siquiera es un objeto real, es más rápido reconocer que lo que ocurrirá abajo si saltamos de objeto. Y lo que hace es un experimento curioso. Lo que tienen que hacer las personas es detectar si aparece una cruz. Arriba, abajo, da lo mismo. Cuando aparece la cruz, le dan al botón. Vale. Y esos ensayos no nos importan. Lo que nos importan son algunos en los que no aparece una cruz, sino una raya vertical y una horizontal, en diferentes círculos. Cuando ocurre eso, no debe responder el sujeto. Y no responde, la mayoría de las veces. Pero a veces, como es tan rápido, no sé cuántos milisegundos eran, a veces se produce una conjunción ilusoria y el sujeto responde. Error, pero se lo ha hecho la vista o la atención. Pues bueno, lo que él busca es, ¿cuándo habrá más conjunciones ilusorias? ¿Cuando las dos rayas aparezcan en la misma línea o cuando aparezcan líneas diferentes? Si cuando aparecen en la misma línea hay más conjunciones ilusorias, que estoy fijándome en el objeto. Si cuando aparecen diferentes líneas hay menos conjunciones ilusorias, y ocurre tal cual, es decir, esta situación da lugar a más errores que esta, a pesar de que aquí incluso están más cerca que aquí las dos rayas. ¿Por qué? Porque mi mente agrupa objeto, objeto, y saltar de un objeto a otro otra vez, igual que aquí arriba, cuesta más que comprobar dentro del mismo objeto. ¿Se entiende? Sí, no. Es lo mismo que arriba, solo que con otra configuración. Aquí nos costaba más saltar de aquí a aquí que de aquí a aquí, porque pensamos que era la misma barra. Pues aquí saltar, o sea, que se produzca un error visual es más fácil aquí en la misma línea que aquí cuando saltamos de línea. O sea,
nuestra atención construye objetos de una forma temprana y divide o se fija en ellos después. Contra la hipótesis anterior, que nuestra atención barre el espacio y según lo que va encontrando va respondiendo. Objeto o espacio. Conclusión, ¿quién tiene razón? Hemos visto dos experimentos espacio, dos experimentos objeto. Pues mira, la razón es a veces tú y a veces yo. Esa es la razón. Es verdad, siempre estamos en debate. Pensaría que es al revés porque al estar el mismo objeto te fijas más. No, pero escúchame, sí, puede ser, ¿no? Lo que dices, pero es tan rápido, son errores de perceptivo, no hay tiempo para fijarse. Si tú cometes un error es porque estás respondiendo a la máxima velocidad, tu atención no ha tenido tiempo, tú conscientemente no has tenido tiempo de construir, si estás errando es que no has tenido tiempo de construir nada. Entonces, ¿dónde hierro más? ¿Cuándo hay más probabilidad de que se cometa un error? Cuando en el mismo objeto. ¿Veis ahora? Es que es un matiz importante. Claro, el objeto es artificial, no existe. Es un objeto gestáltico, pero es que esa es la clave. La clave de esta hipótesis es tú construyes, antes de interpretar nada, tu mente ya construye un mapa de objetos del lugar. Y a partir de ahí te diriges, te guías por eso. Bueno, ¿quién tiene razón? Pues si vais a la página 116 dice... también los objetos parecen importantes, pero depende de la tarea, de forma flexible, dependiendo de la tarea, iremos a uno u otro. El espacio es muy normal que lo exploremos, pero si a veces tenemos idea de que hay un objeto o esperamos algún objeto, probablemente corrijamos la del espacio y vayamos a lo que nos importa. Es simplemente ninguno de los dos tiene razón, pero hay flexibilidad cognitiva y que hay una idea integradora, que es a donde vamos al último capítulo del tema, y una teoría integradora de las dos. Antes de eso hay un matiz que es la búsqueda visual. La búsqueda visual son tareas, como veis en el dibujo de la página 117, que no reproduzco ahí. Cuando veíamos a Wally solo en la playa es muy fácil de buscarlo. Pues no, bueno, las tareas de búsqueda visual, cuando solo hay un matiz distintivo, por ejemplo, tienes todos los estímulos de un color exactamente iguales y uno de un color diferente, da igual que haya uno que 1000, el tiempo de reacción es el mismo, es plano, no hay diferencia. Ahora bien, cuando hay conjunciones, la tarea es más difícil, hay que explorar 2 o 3 cosas de cada objeto para distinguirlo, el tiempo cambia en función del número de objetos. Esto es intuitivo y es fácil. La búsqueda visual, simple, tarifa plana. Nos cuesta lo mismo haya un objeto que haya 1000. Ahora bien, cuando hay una búsqueda de conjunciones o de varias características a la vez, vamos barriendo los objetos a cierta velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo termino de buscar? Cuando lo he encontrado. Si tú entre digamos, no sé, cualquier experimento de estos que venimos haciendo, entre 1000 H's verdes tienes que buscar una roja, es muy fácil. Si tienes que buscar una roja que esté orientada hacia arriba, hacia abajo, también. Vas una detrás de otra y tu tarea es decir sí o no. Acordamos que la tarea es solo sí o no. Si la encuentras, si está, en cuanto la encuentres le das al botón. Por lo tanto, en ensayos positivos, en general, dejaremos de buscar cuando la encontremos, autoterminada. Más o menos, si está la primera, enseguida. Si está la última, al final. Término medio, mitad. Y si no está, ¿qué haremos? Pues tendremos que barrer todo y decir que no. Bueno, pues eso es lo que quiere decir búsqueda serial autoterminada. Simplemente que esperamos un resultado mucho más rápido cuando es que sí, que cuando es que no, que implica buscarlo todo. Simplemente. El resultado que pone ahí, en la página 118, cuando no hay objetivo, la búsqueda tarda mucho más, el tiempo de reacción es más alto. Y a más grande es el número de distractores, a más distractores hay,
más tiempo tardaremos. No cuando la búsqueda es simple, ¿eh? Cuando es solo una característica es casi automática, lo ves inmediatamente. Pero cuando hay que analizar más de una, que es lo que dice la lógica, ¿no? Segundo, búsqueda serial o en paralelo. ¿Qué quiere decir? En paralelo me llega toda la información a la vez y la veo automáticamente. La atención capta, porque tiene todo a la vez. Y la serial es que hay que hacer un barrido. Bueno, pues esto que fue una polémica bastante con este tipo de tareas, de un color solo, varios colores, cuando termina la búsqueda, pues hoy en día ya se admite que es nuestro objetivo la eficiencia. No tenemos un método, sino que lo cambiamos en función de lo que hay delante. Y es tan sencillo como ser eficiente implica una búsqueda en paralelo cuando hay un solo. Si solo tengo que analizar el color, ¡pum! Y cuando tengo que analizar dos cosas, para no equivocarme. Y sobre todo cuando el coste de equivocarme pues es muy alto. Por ejemplo, yo qué sé, detectar un peligro que te puede llevar a una consecuencia fatal. Ahí tendremos mucho cuidado, muchas falsas alarmas, pero mejor una falsa alarma que un error y viceversa. Cuando el peligro es leve, pues bueno, estratégicamente, nada más. Y normalmente, pues algún dato, 30 milisegundos por ítem, cuando buscamos esas letras que solemos ver aquí. Y la última teoría que acaba el tema es la teoría de integración de características. Esta trata de casar a la atención basada en el objeto y la atención basada en el espacio. Dice que la teoría lo que hace es dos fases. La primera fase es espacial y la segunda objetual. En la primera fase lo que hacemos es analizar cada una de las características relevantes del espacio en mapas diferentes. Por ejemplo, vamos a hacer una tarea simple. Color, forma, por ejemplo, color y forma. Mi mente hace un mapa de los colores que hay en todo el espacio y un mapa de las formas que hay en todo el espacio. Todavía no hay objetos. Es una representación, un mapa de colores, un mapa de formas. ¿Vale? Esa fase es automática, es en paralelo, es como que hay varias capas de la imagen que todavía no las tengo integradas. En una aparecen los colores, en otra las formas. Es sin atención y en la segunda fase, si yo quiero ver si hay una H roja, tengo que combinar esas dos capas. Esa combinación de la segunda fase requiere atención, la primera no. ¿Qué requiere atención? Pues buscar los lugares donde hay una confluencia del rojo y la H. Y eso es una búsqueda que se hace de forma atencional y donde la hay, pega las capas y da la respuesta. Es una teoría que en principio es espacial y luego extrae los objetos con el mapa de posiciones. Bueno, pues hay varios términos. Uno, mapa maestro de posiciones. Pues eso, mapa de color rojo, de color azul, de color verde. Ahora veremos que esto se complica un poco, claro, porque ¿qué es lo que tiene cuántos mapas hay? ¿Qué analizo yo en cada situación? Entonces hay varias cosas, ¿no? ¿Qué es una característica básica? El color, la forma, ¿qué más? Pues es difícil de dar el detalle, ¿no? Pero bueno. Cuando yo busco un objeto y combino los mapas, lo que hago es construir con esa combinación, el color que sea y la letra que sea, construyo un objeto todavía hipotético que lo busco en mi memoria, a ver si coincide lo que yo busco. Y cuando coincide, el de mi memoria le llama marco de objeto, donde comparo, y el que tengo, el archivo actual. ¿Coinciden? Respondo. Ese es el procedimiento. La primera parte es automática, no requiere atención, la segunda es atencional. Si, por ejemplo, bueno, es un procedimiento que luego ha cambiado. ¿Cómo se producen conjunciones ilusorias? Lo que hemos visto antes. Por ejemplo,
una respuesta equivocada. Por ejemplo, si yo busco H's rojas, el trabajo de ver el rojo y ver la H, cuando estoy trabajando con atención, lo puedo penalizar de alguna forma requiriendo la atención para otra cosa. Si a la vez que estás buscando H rojas te digo que empieces a contar hacia atrás, tu atención se verá perjudicada y probablemente podrás contestarme con una H verde. O si aparece una O roja aquí y una H azul aquí, que te equivoques al juntarle y respondas que sí. Eso se llama conjunción ilusoria, ¿no? Si aparece el color y la letra en otro color, que confunda los mapas al juntarlos, porque la atención está ocupada en otra cosa, son muy probables, ¿no? Y bueno, ese resultado sale a menudo y lo explica en la página 121. Si yo le pido a alguien, el ejemplo que dice, buscar una O amarilla y aparece alguna cosa amarilla y una O por ahí, y está haciendo una tarea secundaria, que en este caso no sé cuál era, comparar entre sí unos números a ver si son iguales o no, se confunden a menudo. En numerosas ocasiones aparece que has visto la letra que buscabas cuando no estaba. Y justo cuando aparecen cosas parecidas. Un resultado a favor. Otro. Bueno, la desarrolla un poco más, pero la teoría más o menos está esbozada. No hace falta saber mucho más. El problema es que es una característica básica. En la página 122 se mete en eso. La naturaleza de las características. ¿Qué es lo que configura dónde atiendo y dónde no? Bueno, pues dice, primero tiene que ser una característica visible, saliente, que nos llame la atención. Segundo, que permita separar el espacio en cosas diferentes, en texturas, ¿no? Que pueda hacer fronteras entre una cosa y otra. Y tercera, que se pueda recombinar con otras características básicas para construir objetos. Por ejemplo, el color y la orientación, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, el color no solo es una característica básica que yo distingo rojo, amarillo y verde, sino que el color es un continuo físico. Y nuestra mente lo segrega en diferentes colores subjetivos. Pues bueno, probablemente la atención tenga un detector para cada color, interpretándolo, pero no todos, sino unos pocos que se combinan igual que el RGB, el sistema de RGB de las computadoras. Algo parecido, ¿no? Tenemos mecanismos atencionales para ciertos colores básicos, por hacer ya una analogía con cualquier característica básica, y recombinándolos podemos distinguir las otras. ¿Cómo sabemos si esto es así? Pues mira, en el caso de los colores, el ejemplo que pone. Cuando tengo que buscar un objetivo púrpura, que se compone de rojo y azul, me cuesta más encontrarlo si está entre distractores de otros colores que si está entre distractores rojos y azules. ¿Qué quiere decir? Que mi atención tiene interferencia de los distractores porque combinándolos sale el púrpura. O sea, que tenemos detectores a modo de colores que si los distractores llaman mi atención, pues la confunden. Bueno, el ejemplo de los colores es más ilustrativo, pero cualquier otra característica básica funcionaría igual, la orientación, la forma. Bueno, y la segunda, y la revisión posterior de la TIC quiere decir que, bueno, en algún resultado no funcionaba muy bien. Por ejemplo, decía en la primera versión de la TIC, esto es lo voy a explicar yo con mis palabras en vez de seguir el libro. En la primera versión de la TIC, para construir un objeto tengo que recorrer todo el mapa, pegarlo y construirlo. Pero resulta que a veces era más fácil que eso. Hay objetos que salen más rápido que otros. ¿Por qué sale un objeto más rápido que otro? Bueno, pues dice que en realidad cuando yo construyo un objeto,
aunque sea uno solo, automáticamente ese objeto influye también en el mapa de posiciones. ¿Y qué hace? Donde está el objeto o parecido se levanta un poco y donde no está se inhibe un poco. Entonces, el encontrar un objeto modifica un poco el mapa de posiciones anterior y de características básicas, resaltando dónde está el objeto y dónde no. Y ahí explica también eso que veíamos antes, de que donde ha aparecido una H roja yo buscaba tal, cualquier cosa que aparezca ahí la encuentro antes que se aparece en otro lugar, que no he entendido. Eso lo ha activado el objeto y el mapa de espacio ha cambiado un poquito. ¿Entendido? Esa es la modificación, conceptualmente hablando. Es que esto es la atención muy básica, pero por ejemplo, ¿cómo lee la gente? ¿Cómo pierde la... Mira, aunque dices, prácticamente ¿para qué sirve? Pues imagínate, yo qué sé, pues lo que decía antes, un trabajo de riesgo, un controlador aéreo. Una vez se le pasó un avión y se cayó. ¿Por qué? ¿Qué había ahí? ¿Qué lo distrajo? Ahí se puede aplicar directamente. Y luego indirectamente, estos mecanismos, yo cuando atiendo una clase o un niño cuando está aprendiendo, tiene déficit de atención, le están fallando estos mecanismos básicos. Acá a un nivel que está interactuando con otras cosas, con cuestiones emocionales, de historia, inteligencia, muchas otras. Pero esto es lo que le está fallando. Estos son los ladrillos de la atención. Y sí que hay aplicaciones, ya te digo. En trabajos de riesgo, los olvidos y las cosas son... Bueno, hay cosas interesantes. Y cada vez más, sobre todo ahora con los electrodos estos en el cerebro, bueno, nos van a saber lo que estamos pensando. Bueno, también esto del objeto que modifica el mapa de posiciones puede explicar que si los distractores son más parecidos al objeto, se activen un poco y que no se activen o sea, son diferentes las reacciones más rápidas. Bueno, matizaciones. Y creo que nada más, no os cuento nada más de este tema. Inhibe y aumenta. Y nos vamos a la práctica, que es más divertida. La práctica que os piden aquí es leer un experimento, que está en inglés, pero está explicado, como dijimos, en castellano. A ver si lo tengo aquí, si no lo tengo, lo pongo. Está explicado con bastante detalle. Con leerlo y entenderlo nos va a sobrar. Parte del tema del experimento es de este tema 3 y parte es del tema 5 que habla de la inhibición. Lo que decíamos en el 1 o el 2 era que un componente muy importante de la atención, que se refleja en la actividad del lóbulo frontal, es inhibir la atención. Quitarla donde no debemos es un esfuerzo. Y eso se demuestra en este experimento que vais a hacer o que vais a leer, y se demuestra en muchas otras tareas, pero en esta sobre todo. ¿Dónde está? Aquí, práctica 1. Os recuerdo, son 2, la otra la veremos más adelante, podemos verla enseguida, pero ya os diré. Y os recuerdo que valían 4 preguntas de 25, mucho por ciento, el 16%. Así que, y es fácil contestar estas. Las de la práctica son muy fáciles, solo hay que entender lo que ha hecho y por qué. El experimento dice, diferencias en la fijación ocular para condición en una tarea de Stroop numérico. ¿Qué es el Stroop? ¿Lo habéis visto? En el primer capítulo lo vimos, porque lo presentan ya en el 0. Es esto. Si yo leo la primera línea, no tengo problema, cierta velocidad, lo que me cuesta interpretar la palabra, la lectura que decíamos de palabras conocidas, que es global, es una identificación matching con lo que tengo en cabeza, vamos, darle el significado, ya está. Si nombro los colores ocurre algo parecido, métete una etiqueta, que más o menos está activa cada color. Ahora bien, en la tercera línea, si me piden que diga en qué color está impresa cada palabra, hay una interferencia, porque lees la palabra. Automáticamente, bueno, un mal lector o un lector incipiente o uno que no sabe leer, no le ocurriría nada, porque no la va a leer.
Pero cuando es automatizada la lectura, ha llegado a un grado de automatismo que la tienes que inhibir para poder hacer otra tarea. Y te cuesta más, bastante más, nombrar el color en que están escritas las palabras aquí, que aquí, que aquí. Por lo tanto, bueno, si hacemos la diferencia en tiempo-reacción, esas cuentas que hacemos nosotros, podemos incluso ver hasta qué punto hemos inhibido el proceso. Si a mí me cuesta 100 milisegundos leer esta palabra y 100 milisegundos nombrar en color, y aquí me cuesta 200, es que he hecho las dos cosas. No he inhibido nada. Ahora, si me cuesta 150, es que en efecto me ha penalizado un poco, pero ha habido cierta inhibición. Puedo medir la capacidad de inhibición de una persona básica. Esto es el efecto Stroop, que se ha estudiado muchas veces, como es ciertamente llamativo, más o menos elegante, y hay varios test que utilizan esto para ver la capacidad atencional de niños o personas, porque la capacidad de inhibición es tan importante como la de activación. Y claro, teniendo medidas, bueno, pues en este experimento quieren hacer eso, pero con una variedad del efecto Stroop que se llama el efecto Stroop numérico. Y aquí lo que tenemos que hacer es, si yo te pregunto aquí cuántos, o qué número hay aquí, ningún problema, ¿cuántos números hay aquí? 3. ¿Y aquí? 5. Bien. ¿Cuántas X hay aquí? 3, 5, 2, 3. ¿Cuántos números hay aquí? 3. Me cuesta un poco más. ¿Cuántos hay aquí? ¿Entendéis ahora? El efecto Stroop es lo mismo, es el mismo principio. Nosotros automáticamente leemos el número. Eso nos penaliza la respuesta de cuántos hay aquí. Y la diferencia sería tal cual esta, ¿no? Lo que me cuesta uno, lo que me cuesta otro y lo que me cuesta. Bueno, el experimento en el abstract, arriba, cuando viene el resumen, nos dice ya todo. Dice que van a medir, en vez de medir los errores ni nada, van a medir el tiempo, también los errores y también el tiempo que le cuesta, pero van a medir una medida diferente, que es el tiempo que estamos mirando con un aparato. Van a ver dónde estamos mirando, el tiempo que fijamos los ojos en cada estímulo. A ver si es mayor en este que en los anteriores. Y se espera que sea una medida válida de la inhibición y todo eso. Bien. En este experimento, cuando escribes un artículo, lo que decíamos es que tienes que repasar un poco lo que hay, decir por qué lo estás haciendo, cuál es tu hipótesis de partida, y en este caso nos explica el efecto Stroop, que está más que utilizado, y que en el efecto Stroop hay tanto facilitación como inhibición. Quiere decir, si la palabra está impresa en el mismo color como aquí abajo que estás leyendo, hay incluso un efecto facilitador. Si es una tarea neutra, leer el color, bueno, la tarea neutra obviamente es esta. Hay un efecto neutro y aquí, cuando está en diferente color, un efecto penalizador. Bueno, pues lo que quiere es comprobar eso con los números. Aquí cuesta inhibir la lectura y aquí habría una facilitación. Es decir, que aquí hay 3, aquí hay 5, y en el caso de las X es el punto medio, el que vamos a comparar, si hay facilitación o inhibición. Bueno, esa sería la variable independiente, es decir, la capacidad de inhibición sería la causa y el efecto que vamos a medir del resultado tenemos para elegir. Y esta es parte de la razón de este experimento, porque quieren utilizar una variable para medir la atención diferente de las habituales. Habitualmente medimos la rapidez o lo que tardan en dar la respuesta, el tiempo que tarda en responder, el tiempo de reacción, o lo que tarda, bueno, en este caso, como son lecturas de, a lo mejor, pues de X estímulo, lo que tarda en leer cada uno, ¿no? La fijación ocular, el análisis visual, dentro del análisis visual hay varias medidas. Por ejemplo, dónde estoy mirando y cuánto tiempo.
sabemos por otros experimentos que cuando hay un estímulo visual hay una correlación entre la distancia, dónde están los estímulos y el tiempo de reacción. Es decir, recorremos la escena visualmente. Pero, más curioso que eso, es cuando hay una tarea que es meramente cognitiva, pero tiene a lo mejor cierta distancia cognitiva. Por ejemplo, el número que está en medio entre, yo qué sé, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, entre 2 y 6. Y curiosamente, los ojos se mueven cuando hacemos esa tarea, como si recorrieran el espacio entre el 2 y el 6. ¿Qué letra está entre tal y tal? O si está entre... Y hay los ojos también se mueven. O sea, el análisis visual puede dar una idea de cómo está trabajando nuestra atención porque no estamos mirando nada. Estamos recorriendo nuestros datos. ¿Vale? Esa es la novedad de este experimento, lo que quieren poner. Cuando hay una tarea, aunque sea mental, que no sea visual, leemos como una escena que nos montamos nosotros mentalmente. ¿Qué más? Y en la memoria también. Cuando yo te pregunto qué ocurrió ayer, también hay un movimiento de los ojos, una especie de recorrido. Nos ayuda. Uno de ellos es el tiempo que el ojo está fijo, o sea, puedo mirar el recorrido del ojo, pues la longitud, la rapidez, muchas variables. Una es el tiempo que está fijo el ojo en cada punto, que estos se llaman los movimientos acádicos. Y aquí os pongo una pequeña introducción que no está aquí, pero simplemente para que sepamos lo que es y sepamos de qué hablamos. Lo que os decía, cuando yo leo, probablemente lea o capte de una sola vez 4 o 5 letras, más o menos significativas, y mis ojos hacen esto, lo siguiente. De lado a lado prácticamente no tardan nada, no leo nada, pero cuando se fijan, durante unos 30, yo qué sé, 100, 300 milisegundos, en cada parón, leo. El salto es muy rápido y no veo nada. En el salto no se recoge información. Y bueno, leo así y cuando lo que hablamos el otro día, la atención abierta y la atención encubierta, mi atención encubierta va saltando de la misma forma. Por supuesto, el ojo apunta a la fóvea, a la zona de más células, que es, bueno, lo que tiene de ángulo y velocidad y eso lo he puesto yo por datos de otros experimentos, pero no hace falta saberlo, simplemente que va muy rápido en los saltos, 700 grados por segundo, sería por 2 vueltas cada segundo, y que cuando hay un salto, hay un pequeño periodo en que todavía no vemos nada hasta que se enfoca, periodo refractario, y ya está. Bueno, pues cuando el ojo está fijo en cada punto, cuando está aquí leyendo, hay micromovimientos, pequeños movimientos, y en la mayoría de las fijaciones hay más de 100 milisegundos. De hecho, en este experimento, si la fijación era menos de 100 milisegundos, no la contaban como fijación. Normalmente 200 a 350. Aquí veréis que el promedio cuando estoy analizando cada estímulo son 500, 600 milisegundos, porque tengo que analizarlo, es decir, 100 o 200 para fijar y luego el análisis cognitivo más o menos complicado de la información foveal. La periférica, fijaos que a la vez que me fijo aquí, estoy leyendo, a alguna parte de mi ojo, mi atención está diciendo dónde tengo que ir luego. Porque cuando llego aquí, tengo que volver. Alguna parte está, y luego los dos a la vez. Muy complicado, leer. Muy complicado. Bueno, pues en este experimento nos dice los movimientos acádicos de los ojos, el tiempo de duración, sabemos que está relacionado con el procesamiento cognitivo. A más tiempo esté el ojo en un lugar, más procesamiento cognitivo le estamos dando, más difícil es la tarea. Por lo tanto, la duración de las fijaciones puede reflejar la dificultad de la tarea Stroop y la capacidad, la dificultad para inhibir la atención, en este caso.
Bien. Algún dato que nos nombra, que tengo ya ahí resumidos, es cuando yo te digo, bueno, en estos datos hay movimientos, hay correlación entre los movimientos de los ojos y la tarea. Cuando se trata de identificar un estímulo aquí o aquí, cuando se trata de un evento de estrés, hacemos recorridos. Cualquier cosa que busquemos en la memoria a largo plazo, eso viene en la introducción. Hay movimiento ocular, que es lo que he dicho. Las fijaciones, lo que correlaciona con la dificultad de la tarea. La parte motora no, es automática, pero la parte cognitiva de análisis, la atencional, depende de la dificultad de la tarea. Bien. ¿Cuál es el experimento? Pues, segunda parte, procedimiento, resultados. El método, son todos estudiantes de psicología, edad media 22, o sea, está claro dónde lo sacan. Desviación típica 2,9, 6 hombres, 19 mujeres, vista normal. Estos detalles, en cualquier experimento, permiten la replicabilidad. O bien que yo pueda sacar pegas al procedimiento y diga el resultado se puede ver a esto. Incluso detalles que aquí no vienen, pues por ejemplo las movidas de cada uno y tal, normalmente si tú le escribes al autor te los va a mandar, porque lo que interesa es la replicabilidad, la comprobabilidad de los experimentos. Bueno, pues es importante que sepáis por qué viene, la edad, la creación típica y todo eso. Incluso, ya veréis el detalle, la distancia a la que está el monitor, que son 57 centímetros. ¿Por qué? Porque a lo mejor en otras distancias no funciona. Bien. El estímulo eran, bueno, aquí 25 sujetos y 3 condiciones, las que hemos visto antes. O bien, la respuesta siempre es el número de dígitos que hay. O es congruente el número 3 y hay 3 dígitos, o es incongruente, o en la condición de control donde no aparecen dígitos, sino que aparece una X. ¿Vale? Y luego, a cada sujeto le ponen 18 pantallas como esta, entre 2 y 5. La longitud siempre está entre 2 y 5. 2, 3, 4 o 5. ¿Qué respuestas tiene que hacer el sujeto aquí? Decir 4, 3, 5, 2 y así sucesivamente. Y vamos a registrar, pues bueno, 18 pantallas como esta, por 36 en cada pantalla, 648 respuestas de cada sujeto. Esto les cuesta unos 35 minutos. 6 pantallas serán congruentes, 6 pantallas incongruentes y 6 pantallas control con X. El orden de las pantallas al azar, para que no haya complicaciones de que ha sucedido primero, que ha influido después. Y la tarea, ignorar la identidad, vamos a medir la rapidez y la precisión y el tiempo de fijación de los ojos en cada número, medido con un aparato especial, que por eso la pantalla es negra, con poco contraste. Bueno, tecnológicamente es complicado y describe el aparato, el ASL Tracker, lo que sea, está ahí, ¿no? Bien. Intrasujetos, ¿qué significa esto? Tú sí lo sabes. Bueno, es un experimento en que las mismas personas pasan por todas las condiciones experimentales. Podríamos haber hecho un grupo congruente, un grupo incongruente y un grupo control. En este caso no. Todos pasan por 6 congruentes, o sea, por eso es intrasujeto. Los grupos que comparemos son las mismas personas en diferentes situaciones, ¿vale? Si fueran diferentes personas, le llaman entre sujetos. Pero bueno, eso es una cuestión de análisis, de metodología, es terminología. Al principio también describe, para que veáis detalle, cómo calibra la pantalla, cómo calibra el detector de movimientos. Pues bueno, les dice que lean estos números, mira a ver cómo se fijan. O sea, te describe el procedimiento que van a utilizar para calibrar el aparato, para que la gente tal. Luego, el experimento en sí funciona de esta forma. Aparece una señal de fijación durante un segundo, entre pantalla y pantalla un pequeño descanso, y después del segundo aparece esto. Pues la respuesta es, primero hay 2 pantallas de comprobación, que no se cuentan, para que ver que las personas han entendido la tarea y que responden de una forma sostenida, que no se duermen, yo qué sé. Y después, pues después del segundo aparece la pantalla y empieza 3 y ya está. ¿De acuerdo? ¿Se entiende fácil el procedimiento? Vamos a ver los 3 tipos de pantallas. Esta es incongruente,
esta es congruente y esta es neutra. 3 minutos de descanso a la mitad, la novena pantalla, paran 3 minutos. Bueno, para que veáis el detalle, que el detalle no es muy importante, pero para que veáis que... Porque pueden preguntarlo, porque nosotros no nos están pidiendo que hagamos un experimento similar, nos están pidiendo que demostremos que lo hemos leído y lo hemos entendido. O sea, también te pueden preguntar ciertos detalles, que no son, tienen una menor complicación por otra parte. Y si queréis dejamos los resultados para otro día, pero antes de eso vamos a ver lo que han medido. Primero, el tiempo de respuesta en cada pantalla. O sea, la pantalla entera, el tiempo que le ha contado. Le ha costado media, 19 segundos, 19 y pico, 22 y pico. Segunda variable que han medido, el tiempo de fijación en cada estímulo. 648, hemos dicho, siempre y cuando sea mayor de 100 milisegundos, si no se descarta. Y la media es 546, 566, 620 milisegundos en cada estímulo. Y esto lo han medido con el aparatito ese de los ojos. El aparato. Y por último, los errores en porcentaje, que aquí son apenas 0,4, o sea, muy pocos, pero algunos hay, sobre todo en las X y sobre todo cuando el número no coincide con la cantidad de cifras. Un poco más. En porcentaje, pues un 3%, 0,04%. Y esas tres variables, lo que tenemos que comprobar ahora, si la diferencia entre esta y esta es grande, y si la medida que hemos tomado de movimientos acádicos de los ojos también refleja la inhibición de una forma funcional y, por lo tanto, qué posibilidades nos da para medir la atención en futuros experimentos. Pero vamos, lo cuento el próximo día y acabamos. Si lo tenéis, o lo leéis, ya os digo que hay una versión comentada, entonces la ideal es esa. Y si no, lo leéis en inglés, no pasa nada. Son 8 páginas, 6 páginas. ¿De acuerdo? Pues nos vemos jueves que viene.